Pedro despertó con un ruido metálico que provenía del pasillo. La vieja pensión en la que se alojaba en Barcelona parecía respirar con él, como si las paredes guardaran secretos. Se levantó lentamente, aún con la mente cargada de imágenes confusas de la noche anterior. Había visto a un hombre encapuchado en la calle que lo observaba demasiado tiempo. Intentó convencerse de que era paranoia, pero el eco de aquellos pasos no era imaginación. Caminó hacia la puerta y apoyó el oído contra la madera húmeda. El crujido cesó, como si el intruso supiera que Pedro estaba escuchando. Tomó una vieja navaja de afeitar del baño, única arma disponible. La respiración se le volvió entrecortada. Abrió la puerta de golpe y el pasillo estaba vacío. Un silencio espeso lo envolvió como una manta sofocante. Sin embargo, notó un papel doblado en el suelo justo frente a su puerta. Lo recogió con cuidado, sintiendo un escalofrío en la nuca. El mensaje estaba escrito con tinta roja. No puedes huir de lo que ya eres. Pedro cerró los ojos, intentando no caer en el abismo de esas palabras. Recordó la voz de su madre, siempre advirtiéndole de que la verdad se paga con sangre. El pasillo parecía haberse alargado, infinito, con sombras que se movían sin dueño. Un portazo resonó en el piso inferior, haciéndolo temblar. Bajó con cautela, cada escalón gimiendo bajo su peso. El vestíbulo estaba desierto, pero la puerta principal abierta de par en par. Un aire helado entraba desde la calle húmeda de Barcelona. Pedro salió, mirando hacia ambos lados con desconfianza. No había nadie, solo farolas parpadeantes y un silencio opresivo. El papel crujía aún entre sus dedos. Supo en ese instante que alguien lo arrastraba a un juego peligroso. Caminó por las calles estrechas del barrio gótico, con el corazón golpeando su pecho. Barcelona dormía, pero en cada esquina parecía haber ojos invisibles. Las fachadas antiguas parecían susurrar su nombre. Pedro dobló una esquina y se encontró con una figura apoyada en una farola. La silueta no se movió, pero el aire se volvió más pesado. Se detuvo, apretando la navaja en su bolsillo. La figura dio un paso adelante, revelando un rostro cubierto por una máscara blanca. El contraste con la penumbra lo hizo estremecer. Pedro intentó retroceder, pero sus piernas parecían ancladas. El enmascarado levantó la mano, mostrando un sobre negro. Lo dejó caer al suelo y desapareció en un parpadeo. Pedro corrió hacia el sobre, jadeando. Dentro había una llave oxidada y un mapa marcado con una X. El papel olía a humedad y tierra, como si hubiera estado enterrado. El mapa señalaba un punto en Montjuïc. Pedro sintió un vacío en el estómago. Había escuchado demasiadas historias sobre las catacumbas olvidadas en esa colina. Cerró el sobre con manos temblorosas. Una patrulla policial pasó lentamente por la calle. Pedro se ocultó en la sombra, incapaz de explicar lo que hacía allí. Cuando la patrulla se alejó, respiró aliviado. Pero dentro de sí sabía que esa llave abría algo más que una puerta. Era la llave a su propia condena. Guardó el sobre bajo la chaqueta y comenzó a caminar hacia Montjuïc sin mirar atrás. El camino hacia Montjuïc estaba casi desierto, iluminado solo por farolas cansadas. Pedro avanzaba con pasos rápidos, sintiendo que cada sombra lo seguía. La ciudad parecía más fría que nunca, como si lo empujara hacia aquel destino. Subió por una calle empinada, donde los grafitis parecían ojos observándolo. El silencio se interrumpió con un ladrido lejano. Pedro se detuvo, conteniendo la respiración. El sonido se apagó de inmediato, como si nunca hubiera existido. Siguió caminando, apretando el sobre contra su pecho. En su mente se repetían las palabras del papel. No puedes huir de lo que ya eres. Al llegar a la base de la colina, un viento helado le golpeó el rostro. Vio las sombras alargarse sobre los muros de piedra. Allí, entre arbustos secos, encontró una verja oxidada. La llave encajaba perfectamente. El chirrido del metal resonó como un grito en la oscuridad. Pedro tragó saliva antes de cruzar el umbral. Dentro, un pasillo subterráneo lo recibió con olor a tierra húmeda. El eco de sus pasos era lo único que lo acompañaba. El aire se volvía más pesado con cada metro. Una gota cayó desde el techo, helada en su cuello. La luz de su linterna temblaba, como si se negara a avanzar.
Entonces vio un símbolo tallado en la pared, un ojo rodeado de espirales. Lo tocó con los dedos, sintiendo una vibración extraña. El suelo pareció responder, un leve temblor bajo sus pies. Pedro comprendió que ese lugar no estaba abandonado. Alguien lo había preparado todo para él. Siguió el pasillo hasta encontrar una bifurcación. A la izquierda, un túnel estrecho cubierto de raíces. A la derecha, un arco de piedra con velas apagadas en el suelo. Eligió el arco, confiando en que las señales lo guiarían. Avanzó, cuidando de no pisar los restos de cera derretida. El túnel se ensanchaba, revelando un salón subterráneo. En el centro había una mesa de madera cubierta de papeles. Se acercó, con la linterna temblando en su mano. Los documentos eran recortes de periódico con su foto. Titulares que lo señalaban como culpable de crímenes que nunca había cometido. Asesino en sombras, el fantasma de Madrid ahora en Barcelona. Pedro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alguien quería destruirlo y lo estaba logrando. Rasgó uno de los papeles, pero debajo había otro mensaje escrito a mano. Ya no puedes limpiar tu nombre, solo puedes cumplir tu destino. La rabia lo invadió, pero también un miedo insoportable. Escuchó pasos detrás de él. Giró bruscamente, pero no había nadie. El eco seguía resonando, burlándose de él. Una risa apagada retumbó desde la oscuridad. Pedro apuntó la linterna hacia todos lados, desesperado. La voz susurró: «Bienvenido a tu verdad». Su piel se erizó por completo. Corrió hacia la salida del salón, respirando como un animal acorralado. Pero el túnel ya no era el mismo. Se había transformado. El pasillo ya no conducía hacia la bifurcación. En su lugar, un corredor interminable se extendía, iluminado por antorchas clavadas en la piedra. Pedro sintió que el aire ardía con un calor sofocante. Avanzó con cuidado, temiendo que cada paso lo llevara más lejos de la salida. Las sombras de las antorchas se movían como criaturas vivas. En las paredes había nombres grabados, cientos de ellos. Reconoció algunos, viejos compañeros, rostros de su pasado. Cada nombre estaba acompañado de una fecha de muerte. Su corazón comenzó a golpearle en las sienes. Al llegar al final del pasillo, vio un espejo enorme incrustado en la pared. Se miró y no se reconoció. Su reflejo estaba cubierto de sangre, con los ojos vacíos. El espejo susurró: «Este eres tú realmente». Pedro retrocedió, negando con la cabeza. Golpeó el cristal con el puño, pero no se rompió. En lugar de quebrarse, la imagen se rió con una mueca retorcida. Una grieta se abrió en el suelo bajo sus pies. Pedro cayó de rodillas, intentando sostenerse. El calor aumentaba, como si estuviera descendiendo al infierno. Entonces, una campana retumbó en la distancia. Su eco lo llenó todo, vibrando en sus huesos. Las antorchas se apagaron de golpe. La oscuridad lo engulló por completo. Solo quedaba el reflejo de sus ojos en el espejo, brillando en la nada. Pedro gritó, pero su voz no salió de su boca. De pronto, el suelo cedió y Pedro se precipitó al vacío. Cayó durante lo que pareció una eternidad, envuelto en silencio. Finalmente aterrizó en un suelo arenoso, golpeando sus rodillas. Levantó la linterna, milagrosamente intacta. El lugar era una caverna inmensa, con estalactitas brillando como cuchillas. En el centro ardía un fuego imposible, sin humo ni combustible. Alrededor del fuego había figuras encapuchadas. No se movían, pero sus rostros estaban ocultos bajo máscaras metálicas. Pedro sintió que lo habían estado esperando. Una de las figuras levantó una mano, señalándolo. La voz resonó en toda la caverna. «Ha llegado el portador de la sombra». Pedro retrocedió, buscando otra salida. Pero las paredes eran lisas, imposibles de escalar. El fuego creció, lanzando chispas que parecían ojos ardientes. Otra figura se adelantó, mostrando una daga ceremonial. La levantó hacia el techo y la dejó caer en la arena. Pedro vio que la hoja tenía su nombre grabado. El aire se volvió insoportable, lleno de un zumbido constante. Las figuras comenzaron a murmurar al unísono. Sus palabras eran ininteligibles, pero pesadas como piedras. El fuego tomó forma de serpiente, enroscándose en el aire.
Pedro apretó los dientes, dispuesto a enfrentarse a lo que viniera. Dio un paso hacia el círculo, desafiando las miradas. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían de rabia. La ceremonia acababa de empezar y él era el sacrificio. La serpiente de fuego se elevó, iluminando los rostros tras las máscaras. Pedro vio que algunos no eran desconocidos. Reconoció a un antiguo profesor, a un vecino de su infancia, incluso a un policía que lo había interrogado en Madrid. Todos lo miraban como si supieran algo que él no. La voz del líder retumbó. «No huyas, todo esto nació contigo». Pedro negó con fuerza, sintiendo que le arrancaban la razón. La daga grabada con su nombre fue levantada otra vez. Una figura la sostuvo frente a él, esperando que la tomara. Era como si quisieran que se sacrificara a sí mismo. Pedro extendió la mano con rabia. Sujetó la daga, sorprendido por lo ligera que era. El fuego serpiente se abalanzó sobre él, instintivamente hundió la hoja en el aire. La llama chilló como un animal herido. Se retorció antes de apagarse con un estallido. El silencio llenó la caverna, pesado e irreal. Todas las figuras lo miraban ahora con un temor reverencial. La voz volvió a resonar. «Entonces eres tú, el elegido». Pedro sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Una puerta de piedra se abrió detrás del fuego extinguido. Más oscuridad lo esperaba dentro. No tenía opción. Debía seguir. Guardó la daga en su cinturón y dio el primer paso hacia lo desconocido. El pasillo tras la puerta era estrecho y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que brillaban débilmente. Pedro los rozó con los dedos y sintió un calor extraño. Cada símbolo parecía latir como un corazón. El eco de sus pasos sonaba demasiado fuerte, como si alguien más caminara justo detrás de él. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Aceleró el paso, con el corazón en la garganta. De repente oyó una risa infantil. El sonido heló su sangre, rebotando en las paredes. En el suelo apareció una pelota roja, rodando lentamente. Pedro retrocedió, recordando su niñez. Esa pelota era idéntica a la que tuvo cuando tenía 7 años. Una sombra pequeña se asomó al final del pasillo. Era un niño, con los ojos brillando en la penumbra. El niño le susurró. «Ven conmigo, Pedro». El aire se llenó de un olor a hierro y tierra húmeda. Pedro dio un paso hacia atrás, negando con la cabeza. El niño levantó la pelota y sonrió de manera inquietante. Su sonrisa se extendió demasiado, más allá de lo humano. La pared detrás de él se abrió en forma de puerta. El niño entró y desapareció en la oscuridad. Pedro sabía que debía seguirlo, aunque todo en él gritaba lo contrario. Apretó la daga con fuerza en la mano y atravesó la puerta que lo separaba de su propia infancia. Al cruzar, se encontró en un parque infantil abandonado. Los columpios se movían solos, chirriando en el viento. El suelo estaba cubierto de arena gris. Pedro reconoció ese parque. Era el mismo donde jugaba de niño en Barcelona, solo que ahora estaba distorsionado, como en una pesadilla. El niño con la pelota estaba sentado en el tobogán. Lo miraba fijamente, sin parpadear. Pedro dio unos pasos hacia él. El aire estaba espeso, cargado de murmullos. Miles de voces susurraban desde la arena. Cada grano parecía moverse, como si respirara. El niño rió suavemente y dijo: «Nunca saldrás de aquí». Pedro levantó la daga, amenazante. La voz del niño cambió, volviéndose grave y antigua. «No puedes luchar contra lo que eres». El parque se agitó, como si estuviera vivo. Los columpios golpeaban el aire con violencia. Los árboles crujían, estirando sus ramas como garras. Pedro corrió hacia el niño, decidido a enfrentarlo. La arena se levantó en remolinos, intentando atraparlo. Pero logró alcanzar el tobogán. Cuando tocó al niño, éste se deshizo en polvo. En su lugar apareció un espejo roto, apoyado en el suelo. Dentro del espejo, vio una versión suya más joven, llorando. Pedro cayó de rodillas, sintiendo que su mente se quebraba. El reflejo de su yo infantil lo miraba con desesperación. Golpeaba el cristal desde dentro, pidiendo ayuda. Pedro extendió la mano, tocando el vidrio frío. Sintió un tirón, como si lo absorbieran. De pronto, fue arrastrado dentro del espejo.
Todo giró, un torbellino de recuerdos y sombras. Cuando recuperó la vista, estaba en su antigua habitación de niño. Los juguetes estaban en su sitio, la cama deshecha. La luz de la tarde entraba por la ventana. Pero había algo incorrecto. Todo olía a podredumbre. En la pared, las sombras se movían solas. Una voz susurró. Aquí empezó todo. Pedro se giró, buscando el origen. Su versión infantil estaba allí, sentado en la cama. Tenía los ojos vacíos, completamente negros. El niño levantó una navaja oxidada y con voz temblorosa dijo: «Si no lo haces, lo haré yo». Pedro comprendió que aquel niño era su miedo más profundo, el momento en que todo comenzó a romperse en su vida. Avanzó lentamente, con la daga en la mano. El niño se echó a reír, un sonido grotesco. Las paredes se cubrieron de sangre, chorreando sin fin. Pedro sintió que el aire se volvía irrespirable. Apretó la mandíbula y gritó con furia. El choque entre ambos era inevitable. El niño saltó hacia él con la navaja levantada. Pedro reaccionó instintivamente, bloqueando el ataque con la daga. El choque metálico resonó como un trueno en la habitación. El niño empujaba con una fuerza imposible para su tamaño. Pedro lo apartó de un empujón, jadeando. Pero el pequeño volvió a levantarse, sonriendo con crueldad. Cada movimiento suyo era rápido, impredecible. Pedro apenas podía seguirle el ritmo. Sintió un corte en su brazo, la sangre brotó caliente. El niño lamió la navaja, saboreando la sangre. Pedro rugió de rabia y atacó con toda su fuerza. La daga atravesó la sombra del niño, pero no su cuerpo. El ser rió, burlándose. «Nunca podrás matarme porque soy tú». Pedro tembló, comprendiendo la verdad. No se trataba de destruirlo, sino de aceptarlo. Cerró los ojos, bajando lentamente la daga. El niño lo miró confundido, deteniendo su ataque. Pedro abrió los brazos, abrazando a su reflejo. El contacto fue frío, doloroso. Pero en ese instante, las sombras empezaron a disiparse. La habitación se iluminó, como si el sol hubiera estallado. El niño se deshizo en luz, desapareciendo entre sus brazos. Pedro cayó de rodillas, agotado pero más ligero. Sabía que había enfrentado al enemigo más difícil, a sí mismo. Pedro abrió los ojos y ya no estaba en su habitación de infancia. Se encontraba en medio de una iglesia derruida. Los vitrales estaban rotos y el suelo cubierto de cenizas. Un órgano sonaba solo, con notas discordantes. El eco llenaba el aire de una angustia insoportable. Pedro caminó lentamente por el pasillo central. Sus pasos hundían las cenizas como si fueran polvo de huesos. En el altar había una figura encapuchada. No podía verle el rostro, pero irradiaba poder. La figura levantó la mano y la música se detuvo. El silencio fue aún más aterrador que el sonido. Una voz profunda resonó. «Has vencido a tu sombra, pero no a mí». Pedro apretó la daga, preparándose. El encapuchado rió suavemente, un sonido cavernoso. «Yo soy el laberinto», dijo con solemnidad. El suelo tembló bajo sus pies. Las paredes de la iglesia se movieron, cambiando de forma. Columnas gigantes surgieron del suelo como dientes de piedra. Pedro sintió vértigo, como si todo girara alrededor de él. La figura se desvaneció, dejándolo solo en la transformación. Ahora estaba atrapado en un espacio interminable de corredores. Cada dirección parecía llevar al mismo punto. Pedro gritó con frustración, su voz perdida en el eco. El laberinto acababa de comenzar de nuevo. Y él entendió que el verdadero enemigo era infinito. Pedro empezó a correr, buscando una salida. Los corredores se multiplicaban a cada paso. Era como si el espacio se burlara de él. Escuchaba sus propios pasos repetirse miles de veces. Cada eco sonaba como un ejército invisible. En las paredes aparecían ojos que lo observaban. Los párpados de piedra parpadeaban lentamente. Pedro sintió una presión en su mente. Era como si cada mirada intentara quebrarlo desde dentro. Tapó sus oídos, pero las voces crecieron más fuertes. «Ríndete, Pedro», murmuraban. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Sus piernas temblaban, pero siguió avanzando. Vio una puerta al final de un pasillo. Una puerta de madera vieja, cubierta de clavos oxidados. Corrió hacia ella con todas sus fuerzas.
Cuando la tocó, la madera se transformó en carne viva. La puerta palpitaba como un corazón humano. Pedro gritó y clavó la daga en ella. El pasillo entero se sacudió con un rugido doloroso. La puerta se abrió, chorreando un líquido oscuro. Detrás había un abismo sin fin. Voces emergían desde lo profundo, llamándolo por su nombre. Pedro respiró hondo, sin pensarlo más, y saltó al vacío, confiando en que era la única salida. El descenso parecía eterno. Pedro caía, pero no sentía el impacto. A su alrededor, recuerdos flotaban como espejismos. Vio el rostro de su madre, borroso. Escuchó la risa de viejos amigos, y también gritos de aquellos que lo odiaban. Todo se mezclaba en un torbellino emocional. De pronto dejó de caer. Estaba de pie sobre un lago negro como el petróleo. La superficie era sólida, pero se movía como líquido. En el horizonte no había nada más que oscuridad. El silencio era tan profundo que dolía. De repente, el agua se agitó bajo sus pies. Una figura gigantesca emergió del lago. Era una criatura hecha de sombras y huesos. Sus ojos ardían como brasas. La bestia habló con voz retumbante. «¿Quién eres?» Pedro respondió con valentía. «Soy Pedro Alonso y no me rendiré». La criatura rugió, haciendo vibrar todo el lago. Se alzó sobre él con garras enormes. Pedro levantó la daga, preparado para el enfrentamiento. La bestia bajó su garra con fuerza devastadora. El impacto abrió grietas en el lago oscuro. Pedro apenas logró esquivar el golpe. El verdadero combate acababa de empezar. Pedro se lanzó hacia adelante, atacando con rapidez. La daga brilló al contacto con la sombra de la bestia. El monstruo rugió, retrocediendo por primera vez. Pero el golpe apenas había rasgado su piel oscura. La criatura contraatacó con un zarpazo brutal. Pedro fue arrojado varios metros, golpeando la superficie líquida. Tosió sangre, levantándose con dificultad. El lago se agitaba con cada movimiento de la bestia. Ondas negras amenazaban con tragárselo. Pedro se obligó a mantenerse en pie. La criatura lo rodeaba, buscando un punto débil. Sus ojos ardientes lo atravesaban con odio puro. Pedro recordó las palabras de su sombra infantil. «No puedes matarme, solo aceptarme». Comprendió que esa bestia era otra forma de sí mismo, una encarnación de todo su dolor y culpa. Si quería vencer, no debía destruirla, sino enfrentarse a lo que representaba. Bajó lentamente la daga, respirando con calma. La bestia lo observó, confundida. Pedro abrió los brazos, repitiendo lo que había hecho antes. La criatura rugió y se lanzó sobre él. En lugar de luchar, Pedro se quedó firme. El monstruo lo envolvió en oscuridad. Y en ese abrazo aterrador, algo comenzó a cambiar. La oscuridad lo rodeaba por completo. Sentía el peso de todos sus errores sobre los hombros. Voces gritaban en su mente, acusándolo. Cada palabra era una herida nueva. Pedro apretó los puños, pero no luchó. Permitió que esas voces lo atravesaran. Reconoció cada uno de sus fracasos. Admitió sus miedos más profundos, y en esa aceptación encontró una calma inesperada. La oscuridad comenzó a disiparse lentamente. La bestia rugió, debilitándose. Sus garras se disolvieron en humo. Su cuerpo gigantesco se fragmentó en miles de luces. Pedro cayó de rodillas, agotado. Pero ya no sentía miedo, solo un silencio pacífico en su interior. El lago desapareció bajo sus pies. Se encontró flotando en un espacio vacío y blanco. Era como si estuviera en el corazón del laberinto. Una voz suave habló dentro de su mente. «Has dado un paso más». Pedro cerró los ojos, escuchando su propio corazón. Cada latido era firme, seguro. Sabía que aún no había terminado el viaje, pero ahora tenía una nueva fuerza dentro de él. El verdadero camino recién comenzaba. Pedro abrió los ojos y estaba de pie en una calle desconocida. El cielo era gris y las casas estaban torcidas. Todo parecía sacado de un sueño distorsionado. Caminó lentamente, con la daga aún en la mano. Los balcones de los edificios se inclinaban hacia él como garras. Ventanas negras lo observaban con un silencio inquietante. No había ni un solo sonido en aquel lugar, ni pájaros, ni viento, ni pasos ajenos.
Era una ciudad fantasma creada para confundirlo. Al girar una esquina, vio una figura conocida. Era él mismo, pero más viejo. Su rostro estaba lleno de arrugas y tristeza. Pedro se detuvo, sorprendido y asustado. El doble levantó la cabeza y lo miró fijamente. Sus ojos estaban vacíos, apagados. Caminó hacia Pedro con movimientos lentos. «Yo soy lo que serás si no escapas», dijo con voz quebrada. Pedro retrocedió, pero el otro lo siguió. Cada paso del doble hacía que las casas se derrumbaran. El suelo temblaba bajo sus pies. Pedro apretó los dientes, negándose a aceptar esa visión. Corrió hacia adelante, atravesando el cuerpo del doble. Al hacerlo, sintió un dolor profundo en el pecho, como si hubiera absorbido parte de esa tristeza futura, pero siguió corriendo, sin mirar atrás. La ciudad se transformaba a cada paso. Los edificios se doblaban como papel húmedo. El suelo se abría en grietas interminables. Pedro apenas lograba mantener el equilibrio. Vio una torre en el horizonte, la única estructura firme. Supo instintivamente que debía llegar allí. Cada pasillo lo llevaba a otro callejón. Era como correr dentro de un espejo roto. Las sombras lo seguían, multiplicándose. Cada una repetía sus movimientos con un retraso siniestro. Pedro giró y lanzó un grito contra ellas. Su voz resonó en la ciudad, quebrando cristales invisibles. Las sombras se disolvieron en polvo negro. Aprovechó ese instante para avanzar más rápido. El aire se volvió más denso, casi líquido. Cada respiración le costaba un esfuerzo enorme, pero sus ojos permanecían fijos en la torre. Estaba cada vez más cerca, aunque parecía inalcanzable. De pronto la torre se elevó aún más, como si huyera de él. Pedro cayó de rodillas, agotado. El eco de risas desconocidas retumbó en la ciudad. Voces invisibles celebraban su sufrimiento. Aún así, Pedro se levantó con rabia. Escupió al suelo, desafiando aquel juego. Y continuó su marcha, sin rendirse. Finalmente alcanzó las escaleras de la torre. Estaban cubiertas de polvo y telarañas. Cada peldaño crujía bajo su peso. El ascenso parecía interminable. La torre no tenía ventanas, solo oscuridad. Pedro seguía subiendo, guiado por un instinto interno. Sus manos sangraban al apoyarse en la piedra áspera. El aire era más frío a medida que ascendía. Un murmullo lejano lo acompañaba en el silencio, como un canto religioso, pero distorsionado. Al llegar a la cima, encontró una gran puerta metálica. Estaba cubierta de símbolos extraños y grabados en espiral. La tocó, y la puerta vibró como si respirara. Se abrió lentamente, con un chirrido insoportable. Dentro había una sala circular iluminada por fuego azul. En el centro, un trono vacío. Pedro dio un paso hacia adelante, y en ese instante una voz resonó. «Siéntate». No sabía de dónde venía. El trono parecía esperarlo, como si fuera suyo. Sintió miedo, pero también una atracción extraña. Sus piernas se movieron solas, acercándolo. Cada paso hacía que el fuego azul creciera. Pedro extendió la mano hacia el trono, y supo que su destino cambiaría al tocarlo. Apenas rozó el trono, una corriente recorrió su cuerpo. Sus ojos se nublaron y un torrente de imágenes lo invadió. Vio guerras antiguas, sangre derramada en ciudades olvidadas. Escuchó gritos de generaciones enteras. Sintió el peso de miles de vidas sobre sus hombros. El trono no era un asiento, sino una prisión. Una cadena invisible se enrolló en su pecho. Intentó retroceder, pero no pudo. La voz volvió a sonar, más fuerte. «Eres nuestro heredero». Pedro gritó, luchando contra la fuerza invisible. Su piel ardía como si estuviera en llamas. El fuego azul se volvió rojo, rodeándolo. Vio manos espectrales aferrándose a sus brazos. Tiraban de él hacia el trono con violencia. Pedro mordió sus labios hasta sangrar. «No seré un esclavo», gritó con furia. Con todas sus fuerzas alzó la daga. La hundió en el asiento del trono. Un estallido de luz llenó la sala. Las manos espectrales chillaron y se desvanecieron. El fuego explotó en 1000 fragmentos luminosos. Pedro cayó al suelo, jadeando. El trono estaba destruido, reducido a cenizas. Pero sabía que algo más había despertado, algo que ahora lo seguía desde dentro.
La sala se derrumbaba a su alrededor. Piedras caían del techo como meteoros. El suelo se agrietaba en líneas de fuego. Pedro se levantó, tambaleante. Corrió hacia la salida mientras todo se desplomaba. El aire ardía en sus pulmones. Una explosión lo lanzó contra la pared. Tosió polvo, arrastrándose hacia la escalera. Bajó a trompicones, casi rodando. La torre temblaba como si fuera a desintegrarse. Al llegar al último peldaño, una sombra bloqueó la salida. No era una criatura, ni un enemigo. Era su propio reflejo, mirándolo con ojos encendidos. Pedro se detuvo, jadeando de cansancio. El reflejo sonrió, como si supiera algo que él no. «Has destruido el trono, pero has tomado su lugar», dijo. Pedro negó con la cabeza, desesperado. No quería aceptar esa condena. La sombra avanzó, fundiéndose con él en un instante. Un frío helado recorrió su cuerpo. Sus venas se iluminaron con destellos rojos. Pedro gritó, sintiendo que algo nuevo nacía dentro de él. No sabía si era poder o maldición. La torre se derrumbó completamente, y él emergió de los escombros, convertido en algo diferente. Pedro salió de los escombros, con el cuerpo cubierto de polvo y cenizas. Su respiración era agitada, pero algo en él había cambiado. Sentía una energía ardiente en sus venas. Sus manos brillaban débilmente con un resplandor rojizo. El silencio de la ciudad lo envolvía de nuevo. Pero ya no era el mismo hombre que había entrado en la torre. Caminó lentamente, observando sus pasos. Cada huella dejaba un rastro de calor en el suelo. Se dio cuenta de que el poder del trono ahora estaba dentro de él. El aire se volvió más pesado a su alrededor. Los muros de la ciudad parecían inclinarse, como obedeciéndolo. Una sombra lo acompañaba, aunque no había luz. Esa sombra era más oscura que la noche misma. Pedro apretó los dientes, intentando controlarse. Escuchaba voces lejanas en su cabeza. Voces que lo llamaban por un nombre que no era el suyo. Cada susurro lo tentaba a rendirse. Pero él se resistía, aferrándose a su propia identidad. No quería ser esclavo de ese poder, ni perderse en la oscuridad de la torre destruida. Sin embargo, sabía que la lucha apenas comenzaba. La ciudad entera parecía observarlo, expectante, como si todo hubiera sido creado para este momento. Pedro respiró hondo, mirando el horizonte, y dio su primer paso hacia lo desconocido. Caminó por las calles vacías de aquella ciudad ilusoria. Las casas se reconstruían solas a su paso. Era como si el lugar obedeciera a su voluntad. Eso lo asustaba tanto como lo fascinaba. Tocó una pared y ésta cambió de forma. Se volvió un espejo que reflejaba su imagen. Pero el reflejo no era él. Era una versión monstruosa, con ojos rojos y piel agrietada. El reflejo sonrió con crueldad. «No puedes huir de mí», murmuró. Pedro golpeó el espejo con rabia. Este estalló en 1000 pedazos ardientes. Cada fragmento se clavó en su piel como brasas. Sintió el dolor, pero también una oleada de fuerza. El poder en su interior crecía con cada herida. Era como si el sufrimiento lo alimentara. Pedro cayó de rodillas, respirando con dificultad. El suelo tembló bajo él. Columnas de fuego emergieron de la tierra. Los gritos de la ciudad resonaron en su mente. «Acepta lo que eres», susurraban las voces. Pedro apretó los puños, negándose. No quería perder su humanidad, pero la tentación era insoportable y sabía que pronto tendría que elegir. Pedro siguió avanzando, con el corazón desbocado. Las calles se transformaban en pasillos de piedra antigua. Estaba dentro de un laberinto. El aire olía a hierro y ceniza. Escuchaba pasos detrás de él. Volteó, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser seguido era real. Las paredes del laberinto parecían cerrarse lentamente. No había salida a la vista. Pedro empezó a correr, guiado solo por la intuición. El eco de sus pasos se mezclaba con otros sonidos. Respiraciones, susurros, risas lejanas. Cada esquina lo llevaba a otro corredor idéntico. El cansancio empezaba a vencerlo. De pronto vio una figura encapuchada al final del pasillo. Estaba inmóvil, observándolo en silencio. Pedro se detuvo, indeciso. El encapuchado levantó una mano, y con un gesto las paredes del laberinto se abrieron.
Una luz intensa apareció detrás de él. Era una salida, o quizás otra trampa. Pedro no tenía opción. Corrió hacia la figura sin mirar atrás. Cuando estuvo cerca, el encapuchado desapareció, y Pedro cruzó la luz, cegado por completo. Al recuperar la vista, se encontró en una playa desierta. El mar estaba negro como la tinta. Las olas se movían lentamente, como si tuvieran vida propia. El cielo estaba cubierto de nubes rojas. Pedro caminó hacia la orilla, desconfiado. El agua reflejaba su rostro, pero distorsionado. Una voz surgió de las profundidades del mar. Todo lo que destruyes vuelve a ti. Pedro retrocedió, con el corazón en un puño. Del agua emergieron manos fantasmales. Intentaban arrastrarlo hacia el océano oscuro. Pedro luchó con todas sus fuerzas. Usó la daga, cortando aquellas sombras líquidas. Cada corte hacía que el agua hirviera. Pero las manos no dejaban de aparecer. El mar entero parecía querer devorarlo. Pedro gritó de furia, hundiendo la daga en la arena. Un círculo de fuego lo rodeó al instante. El mar retrocedió, rugiendo como un animal herido. La playa quedó en silencio, cubierta de humo. Pedro cayó de rodillas, agotado. Había vencido por ahora, pero sabía que el mar volvería. Porque lo que lo perseguía no estaba fuera, sino dentro de él. Sus propias sombras seguían esperando el momento de dominarlo. Y él no sabía cuánto más podría resistir. Pedro se levantó lentamente, mirando el horizonte. Allí, en la distancia, distinguió una ciudad. No era la ciudad torcida que había dejado atrás. Esta parecía real, con torres y luces encendidas. Su corazón se llenó de esperanza. Tal vez había encontrado un camino de regreso. Empezó a caminar, aunque sus piernas temblaban. Cada paso lo alejaba de la playa oscura y lo acercaba a esa nueva promesa de salvación. El aire era más fresco, más limpio, pero las voces en su cabeza no desaparecían. Seguían susurrando, reclamando lo que ahora habitaba en él. «No puedes escapar», decían. Pedro cerró los ojos y apretó los puños. Juró que llegaría a esa ciudad, aunque fuera arrastrándose, porque era lo único que le quedaba de humano. Las luces parpadeaban como si lo invitaran a acercarse. El sol, o algo parecido, empezó a salir tras las nubes rojas. Por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza, aún sabiendo que la oscuridad lo seguía por dentro. Sonrió débilmente, con el rostro cansado. El camino no había terminado, apenas comenzaba, porque ya no era un fugitivo, ni una víctima. Era Pedro Alonso, portador de un poder maldito, y estaba decidido a enfrentar lo que viniera. Pedro llegó finalmente a las puertas de la ciudad. Eran enormes, talladas con símbolos que no reconocía. La madera parecía viva, respirando lentamente. Tocó la superficie y sintió un pulso bajo sus dedos. Era como si la puerta lo estuviera evaluando. De pronto, una voz grave retumbó en el aire. «¿Quién eres para cruzar este umbral?» Pedro respiró hondo, intentando no mostrar miedo. «Soy Pedro Alonso, y busco un lugar donde terminar esta guerra». La puerta guardó silencio unos segundos eternos. Luego se abrió lentamente, chirriando como un ser vivo. Detrás se reveló una ciudad resplandeciente, calles iluminadas, torres brillantes, un cielo limpio. Era lo opuesto a todo lo que había visto hasta ahora. La esperanza lo golpeó como una ola cálida. Dio un paso dentro, maravillado por la visión. La gente caminaba tranquila, ajena a su tormento. Nadie lo miraba como un extraño. Era como si siempre hubiera pertenecido allí. Esa sensación lo perturbó profundamente. ¿Cómo podía un lugar tan perfecto existir? Y sobre todo, ¿por qué lo aceptaban tan fácilmente? Una mujer se acercó y lo saludó con una sonrisa. «Te estábamos esperando», dijo suavemente. Pedro supo que había caído en otra trampa. La mujer lo guió por calles estrechas y luminosas. Sus ojos parecían conocerlo mejor de lo que él mismo se conocía. «Aquí estarás a salvo», le aseguró. Pedro dudó, pero la siguió. El poder en su interior latía inquieto, como si presintiera peligro. Llegaron a una plaza central, decorada con estatuas imponentes. Todas representaban guerreros, reyes y profetas. Pero uno de los rostros lo hizo detenerse. Era su propio rostro, tallado en piedra.
Pedro se quedó helado, incapaz de hablar. La mujer sonrió aún más, como si disfrutara de su sorpresa. «Eres parte de esta ciudad desde siempre», dijo. «Solo habías olvidado tu lugar». Pedro retrocedió un paso, desconfiado. «No, esto es imposible». La estatua parecía observarlo con ojos de fuego. Su boca de piedra se movió lentamente. «Acepta tu destino, Pedro». La multitud alrededor comenzó a aplaudir, como si estuvieran celebrando su llegada. Pedro sintió un sudor frío recorrer su espalda. Todo era demasiado perfecto, demasiado preparado. La ciudad entera parecía una obra de teatro, y él, sin quererlo, era el protagonista. Comprendió que nada era lo que parecía. Esa noche, Pedro fue llevado a una sala dorada. Había un trono en el centro, rodeado de antorchas. El resplandor iluminaba cada rincón como si fuera sagrado. «Aquí debes sentarte», dijo la mujer. Pedro negó con la cabeza. Ya había vivido la maldición de un trono antes. «No repetiré el mismo error», murmuró. Pero las voces en su cabeza comenzaron a insistir. «Es tu derecho, tu destino, tu poder». Sus piernas temblaban, dudando entre obedecer o huir. La mujer se inclinó ante él como si ya fuera su rey. Pedro la observó con rabia y miedo mezclados. «¿Quién eres en realidad?», preguntó. Ella levantó la mirada y sus ojos brillaron con fuego. «Soy quien te ha estado guiando desde el principio». Pedro retrocedió, sintiendo el peso de esas palabras. La sala empezó a girar como si se derrumbara en sí misma. El trono ardía con una luz sobrenatural. El aire se llenó de gritos y susurros. La mujer dio un paso hacia él, extendiendo la mano. «Siéntate, Pedro. Todo terminará aquí». Su corazón latía con violencia. Sabía que si aceptaba, perdería su libertad. Pero si rechazaba, la ciudad entera se volvería contra él. Y el tiempo se agotaba. Pedro cerró los ojos y escuchó su interior. El poder ardía como un volcán contenido. Sabía que tenía dos caminos: someterse al trono y convertirse en algo más que humano. Destruirlo todo, incluyendo la ciudad. Cuando abrió los ojos, la mujer seguía esperándolo. El trono vibraba, llamándolo como un corazón latiendo. Pedro respiró hondo y avanzó hacia él. Cada paso parecía pesar toneladas. Los murmullos se convirtieron en gritos de júbilo. La multitud lo observaba con devoción. «Rey, rey, rey», coreaban una y otra vez. Pedro se detuvo frente al trono. Sus manos temblaban de furia y miedo. Tocó el respaldo, sintiendo el calor abrasador, y entonces algo dentro de él se rompió. «No seré esclavo de ustedes», gritó. La multitud enmudeció al instante. Pedro alzó la daga y la clavó en el trono. Una explosión de fuego y cenizas cubrió la sala. Las paredes se derrumbaron como papel. Los gritos llenaron el aire. La mujer lo miró con odio puro. «Has condenado todo lo que tocamos», dijo, y el mundo volvió a quebrarse. Pedro despertó entre ruinas ardientes. La ciudad perfecta había desaparecido como un sueño roto. Solo quedaban cenizas y humo. El trono estaba reducido a fragmentos incandescentes. Pedro tosió, buscando aire en medio del caos. Había cuerpos de piedra esparcidos por el suelo. Los habitantes eran estatuas rotas, sin vida. La mujer no estaba en ninguna parte. El silencio era absoluto, salvo por el crujido del fuego. Pedro se levantó con dificultad. Había tomado una decisión, pero a un precio alto. La soledad lo golpeó como una ola helada. «¿Qué he hecho?», susurró con voz rota. La daga brillaba aún en su mano. Era lo único que quedaba intacto. Una sombra se movió entre los escombros. Pedro giró rápidamente, en guardia. Un niño lo observaba con ojos luminosos. «Esto no ha terminado», dijo el niño con voz grave. Pedro lo miró, sin entender. El niño sonrió, mostrando dientes demasiado afilados. «Has liberado lo que estaba encerrado». El suelo volvió a temblar. El horizonte se abrió en grietas de fuego. Y Pedro comprendió que la pesadilla recién comenzaba. Pedro se quedó mirando al niño en medio de las ruinas. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. «¿Quién eres realmente?», preguntó con voz temblorosa. El niño inclinó la cabeza, sonriendo de forma inquietante. «Soy lo que liberaste al destruir el trono».
Pedro retrocedió un paso, apretando la daga. No, yo destruí la prisión, no a ti. El niño rió, una risa grave que no encajaba con su cuerpo. Yo estaba encadenado bajo esta ciudad ilusoria. El aire se llenó de un calor insoportable. Pedro sintió que la daga en su mano latía. ¿Eres un demonio?, preguntó. El niño lo observó en silencio unos segundos. Soy tu reflejo más antiguo, Pedro. El corazón de Pedro dio un vuelco. Una sombra de sí mismo se levantaba frente a él. Lo que temes, lo que escondes, lo que reprimes, soy yo. El fuego a su alrededor creció más alto. Pedro apretó los dientes, negando con la cabeza. No eres real. El niño sonrió con malicia. Entonces, ¿por qué temblas? El suelo se quebró bajo sus pies. Pedro tuvo que saltar para no caer en la grieta. La batalla contra su reflejo había comenzado. Pedro corrió entre los escombros mientras la sombra lo seguía. El niño se movía con una velocidad inhumana. Cada paso dejaba marcas de fuego en el suelo. Pedro intentaba usar la daga, pero el arma pesaba más que antes, como si dudara en atacar a su propio dueño. «Eres débil sin mí», gritó la sombra. La voz retumbaba en su mente como un eco infinito. Pedro tropezó, rodando sobre las piedras rotas. El niño lo alcanzó y le puso un pie sobre el pecho. ¿Recuerdas cuando aceptaste tu primer sacrificio? Pedro cerró los ojos con rabia. «¡Cállate!». La sombra rió, inclinándose sobre él. «No puedes huir de lo que eres». Pedro reunió fuerzas y clavó la daga hacia arriba. El filo atravesó el cuerpo del niño, pero en vez de sangre salió un humo oscuro. La sombra se deshizo en una carcajada. «¿Ves? No puedes matarme». Pedro respiraba agitado, sintiendo la impotencia quemarlo. Se levantó tambaleante, empuñando la daga con más fuerza. «Si no puedo destruirte, te encerraré». El niño inclinó la cabeza, curioso. «Inténtalo, pero recuerda, me necesitas». El choque entre ambos estremeció las ruinas como un terremoto. La lucha continuó durante horas. Cada golpe de Pedro contra la sombra se desvanecía en humo. Cada ataque del niño lo hería en el alma, no en el cuerpo. Era una guerra interna convertida en realidad. Pedro gritaba, desgarrando el silencio de las ruinas. «No eres mi dueño». Pero la sombra respondía con calma. «Sin mí no eres nada». Pedro cayó de rodillas, exhausto. El niño se acercó lentamente, como un depredador. «Ríndete, Pedro. Solo juntos podemos sobrevivir». El poder en su interior rugió de forma salvaje. Era como si quisiera unirse a la sombra. Pedro luchaba contra esa atracción. «Prefiero morir antes que convertirme en ti». El niño extendió la mano, ofreciéndole unión. La daga en la mano de Pedro brilló con fuerza. Una voz interior lo guió suavemente. «No destruyas, equilibra». Pedro entendió en un instante lo que debía hacer. En vez de atacar, bajó el arma. Cerró los ojos y respiró profundamente. La sombra se detuvo, sorprendida. El poder comenzó a fusionarse dentro de él. El verdadero combate era aceptar lo que había negado. Pedro abrió los ojos lentamente. La sombra ya no estaba frente a él. Ahora la sentía dentro de su pecho, latiendo con su propio corazón. Era como tener una cicatriz ardiente en el alma. El niño había desaparecido, pero su voz seguía resonando. «No soy tu enemigo, soy tu otra mitad». Pedro apretó los puños, temblando. «Entonces vivirás conmigo, pero bajo mi voluntad». El eco respondió con una risa suave. «Veremos quién controla a quién». Pedro miró a su alrededor. Las ruinas comenzaban a reconstruirse lentamente, como si el mundo aceptara su nueva decisión. Los muros se levantaban, las estatuas se recomponían, pero todo estaba marcado por grietas, como cicatrices. El lugar ya nunca sería perfecto. Pedro caminó hacia el centro de la plaza. El aire olía a humo y a hierro. En lo alto, un nuevo símbolo brillaba en el cielo. Era una marca en forma de círculo roto. «El equilibrio», murmuró Pedro. Pero sabía que apenas era el inicio. El verdadero enemigo aún lo esperaba más allá. Y ahora lo enfrentaría con un poder diferente. No como un hombre dividido, sino como uno solo.
Pedro abandonó la ciudad reconstruida al amanecer. El horizonte estaba teñido de rojo como una herida abierta. El viento soplaba con un murmullo inquietante. Llevaba la daga envuelta en un paño, temiendo su poder. La voz de la sombra lo acompañaba en silencio. No puedes escapar de mí, pero podemos aprender a convivir. Pedro no respondió, caminando con firmeza. Cruzó un valle lleno de árboles muertos. Sus ramas parecían manos que intentaban atraparlo. Cada paso lo llevaba más lejos de lo humano. La soledad lo aplastaba como un peso eterno. Pero también lo hacía más fuerte. Al caer la noche, encendió un pequeño fuego. El resplandor iluminó su rostro, marcado por la fatiga. «Si este es mi destino, lo aceptaré a mi manera», dijo. La sombra respondió, «Tu manera es también la mía». Pedro cerró los ojos intentando descansar, pero en sueños vio un mar negro agitándose sin fin. En medio del mar, una torre gigantesca se elevaba. Unos ojos lo observaban desde la cima. Cuando despertó, el amanecer lo sorprendió temblando. La torre seguía allí, en el horizonte real. Era su próximo destino inevitable. Pedro apretó la daga contra su pecho y comenzó a caminar hacia la oscuridad. El camino hacia la torre era interminable. Pedro avanzaba entre montañas áridas y cielos grises. El viento parecía empujarle hacia atrás, como si quisiera detenerlo. La sombra dentro de él permanecía en silencio. Ese silencio era más pesado que 1000 voces. «No te confíes», murmuró finalmente. Pedro apretó la mandíbula, sin responder. Cada noche soñaba con la torre y con los ojos que lo miraban desde arriba. Era como si esa presencia lo llamara sin descanso. Sus pies sangraban, pero no se detenía. El paisaje cambiaba. Árboles torcidos comenzaban a aparecer. Todos parecían inclinados hacia la torre, como si la adoraran. Sus ramas estaban cubiertas de símbolos extraños. Pedro rozó uno de ellos con la mano. El símbolo ardió como fuego y desapareció. «Ellos también te esperan», dijo la sombra. Pedro continuó caminando, más alerta que antes. En la lejanía, la torre parecía crecer con cada paso. Su cima desaparecía entre nubes negras. El aire se volvió denso, difícil de respirar. El cielo rugió con truenos aunque no había tormenta. Una sensación de destino inevitable lo envolvía. «Ese lugar será tu juicio final», susurró la voz interna. Pedro cerró el puño sobre la daga y aceleró el paso hacia la torre maldita. Al llegar al pie de la torre, Pedro quedó paralizado. La construcción era inmensa, hecha de piedra negra. Parecía respirar como un ser vivo. Cada bloque palpitaba lentamente. En la base había una puerta sin guardias. Una entrada abierta, como si lo esperara. Pedro tragó saliva, recordando sus sueños. «¿Entrarás sin pensar?», preguntó la sombra. «No tengo elección», respondió Pedro. Sus pasos resonaron en la piedra mientras cruzaba el umbral. Dentro, la oscuridad era absoluta. La daga comenzó a brillar débilmente, iluminando su camino. Pasillos interminables se abrían como venas. El eco de sus pasos lo acompañaba como un segundo latido. Murmullos antiguos reptaban por las paredes. No entendía las palabras, pero sí el odio. Pedro avanzaba, guiado solo por su instinto. El aire se volvió pesado, impregnado de ceniza. De repente, un susurro lo llamó por su nombre. «Pedro». Giró la cabeza buscando el origen. En la penumbra, una figura femenina apareció. Sus ojos brillaban como lunas negras. «Te estaba esperando». Pedro sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mujer se acercó lentamente, flotando sobre el suelo. Su piel era pálida como mármol. Llevaba un vestido que parecía tejido con sombras. «¿Quién eres?», preguntó Pedro con cautela. Ella sonrió, mostrando colmillos afilados. «Soy la guardiana de esta torre». La voz resonaba en todas direcciones a la vez. Pedro levantó la daga, preparado. La sombra dentro de él susurró: «Ten cuidado, no es humana». La mujer rió con suavidad. «No vengo a destruirte, aún». Pedro frunció el ceño sin bajar la guardia. «¿Por qué me esperabas?». Ella se inclinó, acercando su rostro al suyo. «Porque eres el único que puede liberar lo que está arriba».
Pedro retrocedió un paso, confundido. ¿Liberar o encadenar? La mujer chasqueó los dedos. De las paredes surgieron símbolos ardientes. El suelo tembló bajo sus pies. Eso depende de ti, Pedro. El fuego iluminó la sala, mostrando cráneos incrustados en la piedra. Millones de ojos vacíos lo observaban. El peso de la torre cayó sobre sus hombros, y Pedro comprendió que su destino lo superaba por completo. Pedro apretó la daga con más fuerza. «No seguiré tus juegos», dijo con rabia. La mujer sonrió con ternura inquietante. «Ya estás dentro de mi juego, aunque no lo quieras». Con un gesto, la sala se transformó. Los muros se extendieron hacia arriba como un abismo sin fin. Las llamas se apagaron, dejando solo penumbra. Pedro escuchó gritos lejanos, voces humanas, de hombres y mujeres atormentados. «Son las almas que intentaron desafiar la torre», explicó la guardiana. Pedro cerró los ojos, conteniendo la ira. «No terminaré como ellos». La sombra dentro de él habló. «Tal vez sí. O tal vez peor». Pedro levantó la daga, apuntándola hacia el corazón de la mujer. «Si eres un obstáculo, te destruiré». Ella no se movió ni un solo paso. «Inténtalo y despertarás lo que duerme arriba antes de tiempo». La duda atravesó a Pedro como un cuchillo. ¿Atacar o esperar? El silencio se alargó, insoportable. Finalmente bajó el arma con un gruñido. «Llévame a la cima». La mujer rió, complacida. Sabía que elegirías el camino más difícil. Y con un movimiento de su mano, la torre comenzó a ascender. Pedro sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Era como estar dentro de un ascensor colosal hecho de piedra. Los muros se deslizaban hacia abajo mientras él subía. El aire se volvió más frío, más pesado. Cada metro ganado acercaba una presión insoportable en su pecho. «Arriba está lo que has temido toda tu vida», murmuró la guardiana. Pedro respiró hondo, tratando de calmarse. «No importa lo que haya, estoy listo». La sombra dentro de él rió suavemente. «Mentiroso, aún tiemblas». Pedro apretó los dientes, ignorando la burla. El ascenso parecía no tener fin. Finalmente, una luz roja comenzó a filtrarse desde arriba. La temperatura cambió de golpe, como si entrara en un horno. Pedro levantó la daga, sintiendo su calor intensificarse. La guardiana se desvaneció como humo, dejándolo solo. La voz de millones de almas gritó a coro. El techo se abrió lentamente, revelando una sala inmensa. En el centro, un trono ardía en llamas negras. Sobre él, una figura encadenada respiraba con dificultad. Sus ojos se abrieron, dos estrellas rojas como sangre. La torre entera tembló. Pedro comprendió que ese era el origen de todo, su enemigo, y quizás su destino, y supo que la batalla final lo esperaba en ese trono maldito. Pedro dio un paso hacia la sala ardiente. El calor quemaba su piel, aunque aún estaba lejos del trono. La figura encadenada lo miraba con ojos rojos incandescentes. Cada respiración del ser hacía vibrar la torre. «Has llegado al final, mortal», retumbó una voz profunda. No provenía de su boca, sino de todas partes. Pedro levantó la daga, temblando pero decidido. La sombra dentro de él susurró: «Ese es el origen de todo». Pedro no respondió. Sabía que era verdad. Las cadenas del ser crujieron como si quisieran romperse. Un rugido atravesó las paredes, estremeciendo su alma. «¿Quién eres realmente?», preguntó Pedro, buscando tiempo. El ser rió, un sonido que desgarraba el aire. «Soy lo que temiste en cada sueño. Soy lo que nunca aceptaste de ti mismo». Pedro retrocedió, sorprendido por esas palabras. El ser bajó la cabeza, como si sonriera. «No luchas contra mí, luchas contra ti». El silencio lo envolvió, pesado como una piedra. Pedro apretó la mandíbula y avanzó un paso más. «Entonces acabaré contigo. O conmigo». La daga brilló como un rayo de luna en medio del fuego. El ser se estremeció, como si reconociera esa luz. «Esa arma fue hecha para mí». El eco de la voz sacudió cada piedra de la torre, y Pedro comprendió que no podía huir, debía enfrentarlo. El aire se volvió tan denso que costaba respirar. Pedro se sentía más ligero.
como si su cuerpo fuera arrancado de la realidad. La sombra interna comenzó a reír con fuerza. Ha llegado el momento de la verdad. Pedro cerró los ojos, buscando fuerza en su interior. Recordó cada paso de su viaje, cada herida, cada caída. Todas lo habían traído aquí. Cuando abrió los ojos, la figura encadenada lo observaba con intensidad. «Mátame y serás libre. Déjame y serás eterno». Pedro sintió el peso de esas palabras. La eternidad tentaba como un veneno dulce. La daga ardía en su mano, reclamando acción. «No busco eternidad. Busco redención», murmuró. El ser rugió, rompiendo una de sus cadenas. Una llamarada negra llenó la sala. Pedro fue lanzado contra la pared, casi sin aire. La daga cayó a unos metros, chisporroteando. Con esfuerzo, se arrastró hacia ella. La figura se levantó, arrastrando cadenas que resonaban como campanas fúnebres. «Pequeño mortal, te consumiré». Pedro cerró los dedos sobre la daga justo a tiempo. El calor era insoportable, pero no la soltó. El ser levantó un brazo enorme, listo para aplastarlo. Pedro rodó a un lado, esquivando el golpe. Y se levantó decidido, con la mirada fija en su enemigo. La torre entera comenzó a temblar bajo la furia del ser. Grietas se abrían en el suelo, de las que brotaba fuego líquido. Pedro saltaba de un lado a otro, esquivando las llamas. La sombra dentro de él gritaba: «No basta con huir». Pedro sabía que debía atacar, aunque el miedo lo paralizara. Corrió hacia la criatura, daga en alto. El ser lanzó un rugido y su brazo descendió como un martillo. Pedro se deslizó por debajo, clavando la daga en una de las cadenas. El metal sagrado brilló, cortando la prisión. El ser gritó, mezcla de dolor y furia. Pedro retrocedió, jadeando. «Esa arma realmente puede herirme», gruñó la criatura. El suelo se agitó como un mar embravecido. Pedro casi cayó en una grieta ardiente. Con un salto desesperado, alcanzó una plataforma firme. El enemigo avanzó lentamente, cada paso un terremoto. Pedro levantó la daga, consciente de que solo tenía una oportunidad más. La sombra susurró: «Apunta al corazón». Pedro tragó saliva, buscando el punto vulnerable. La figura abrió el pecho, dejando ver un fuego oscuro que latía. «Aquí está, humano, atrévete». Pedro dudó, sintiendo el poder que emanaba de aquel centro. Si fallaba, sería destruido al instante. Pero si acertaba, quizá todo terminaría. Y con un grito, Pedro corrió hacia el corazón ardiente. El ser levantó ambos brazos, invocando tormentas de fuego. La sala se convirtió en un infierno vivo. Pedro corría entre columnas que se derrumbaban. El calor lo abrasaba, pero no se detenía. La daga brillaba con más intensidad, guiándolo. El corazón oscuro palpitaba cada vez más fuerte. «Ahora, Pedro», gritó la sombra. Con un salto desesperado, Pedro se lanzó hacia el pecho del monstruo. El tiempo pareció detenerse. El fuego se congeló en el aire, como suspendido. La daga atravesó la carne ardiente. Un rugido desgarró el universo. La torre tembló como si fuera a desmoronarse. Pedro fue lanzado hacia atrás por la explosión. Cayó contra el suelo, casi inconsciente. El ser gritaba, retorciéndose, mientras la daga ardía en su interior. El corazón comenzó a resquebrajarse. De él emanaba una luz que no era ni oscura ni clara. Pedro, medio ciego por el resplandor, apenas podía moverse. «¿Lo logré?», susurró entre jadeos. La sombra respondió: «Aún no. Esto apenas comienza». El ser cayó de rodillas, pero seguía vivo. Las cadenas rotas se movían como serpientes furiosas. Un último rugido estremeció los cimientos de la torre. Y Pedro supo que el desenlace estaba muy cerca. El silencio tras el rugido fue sepulcral. La torre parecía contener el aliento. El ser encadenado levantó la cabeza lentamente. Sus ojos rojos aún ardían, más intensos que antes. «No puedes destruirme, porque soy parte de ti», susurró. Pedro se estremeció, cayendo de rodillas. La daga temblaba en su mano, como si dudara. La sombra interna habló con claridad: «Si él muere, yo también moriré». Pedro abrió los ojos, sorprendido por esa confesión. El ser sonrió con crueldad. «¿Estás dispuesto a matarte para acabar conmigo?».
El silencio fue insoportable. Pedro recordó cada decisión, cada error, cada pérdida. Entendió que todo había sido guiado hacia este momento. El fuego a su alrededor comenzó a extinguirse lentamente, como si la torre también esperara su respuesta. Pedro levantó la daga, mirándola fijamente. Sus dedos sangraban por la presión, pero no soltó. «Prefiero morir libre que vivir esclavo». La sombra gritó con furia. «¡No lo hagas!». Pedro cerró los ojos, respirando profundamente. El mundo entero parecía colgar de ese instante. El ser rugió, estirando las cadenas hacia él. Pedro levantó la daga, apuntando primero al corazón de la bestia, y supo que solo un golpe decidiría todo: vida o condena eterna.